Hola hermanos, el día de hoy, 28 de mayo del 2021, es viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Bueno, ya les digo, ya se nos está acabando la semana. Este tiempo pasa súper rápido. El próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Avancemos hacia allá. Miren, hoy es día de San Germán de París. De hecho, es un obispo muy famoso. A él se le atribuyen un montón de cosas en la ciudad de París. Él no era de esa región realmente, sino que de hecho él era monje y parece ser que es famoso porque se desprendía de todo. Lo nombraron abad en su monasterio y los monjes lo querían sacar porque dicen que los iba a dejar en la calle. Todo lo regalaba, él a todo mundo le daba las cosas. Era una persona increíblemente desprendida y entonces, pues evidente, se iban a quedar sin nada. Pasando por París, en eso muere el obispo del lugar y el rey Childerico, Childeberto, perdón, decide, le pregunta al pueblo y al clero y lo nombran a él, todo el mundo unánimemente, hizo muchísimo bien, era un hombre de bien, era un hombre que realmente dio la vida por la gente, constructor también, que se puso a reformar algunas de las construcciones de ahí, de lo que más adelante, fíjense, algunos historiadores hablan de que él fue el que decidió el lugar donde más adelante se va a construir la, porque estamos más o menos, hagan de cuenta que si él nace en el 496, y entonces hagan de cuenta que estamos lejos todavía pues de llegar a las grandes construcciones góticas cuando se va a construir la catedral, o bueno, hoy en día está destruida, acuérdense que se quemó el techo de Notre Dame de París, pero igual, pero él es el que dicen que él ahí en la Ile-de-France decidió que era el lugar donde se debía construir el santuario principal y de hecho a nombre de la Virgen. Él va a morir en el año 576 ahí en París y bueno, está sepultado en la abadía que se llama San Germán, precisamente, Saint-Germain-des-Prés, y ahí está él sepultado. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Miren, la primera lectura hoy es cortita, pero la lectura del Evangelio es un poquito larga, o sea que tengan paciencia porque son varios temas y yo tengo que ser lo más breve que se pueda en estos días. Vamos, entonces, la primera lectura siempre del libro del Eclesiástico, capítulo del 44, se toma el primer versículo y luego del 9 al 13. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria, murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido, ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante la visión del eclesiástico, ¿no? O sea, de Jesús ben Sira, en el sentido de nos hace ver, ok, ay, pues, un poco duro esto, ¿no? Hay algunos que mueren y pues, como que no hubieran vivido, ¿verdad? ¿No? Como que no hubieran existido. ¿Quién se acuerda de ellos? A mí me encanta, fíjense, cuando de repente en estos días, en una de las misas, pusieron una intención, era un varón, me acuerdo, pero no me acuerdo, creo que se llamaba Eduardo, pero probablemente me equivoque. Y entonces decía 64 años de fallecido. Y yo me quedé, pero ¿quién anota? ¿Quién pone 64 años de fallecido de una persona, de un familiar? Sin duda haber sido el abuelito o alguien de las señoras que estaban ahí, de las personas mayores. Pero óiganme, 64 años, dije yo, qué bonito que después de todo este tiempo lo recuerden. ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? Me pregunto, ¿qué ocuparemos, aunque sea un parrafito en los libros de historia? ¿O qué vamos a ocupar? ¿No? O sea, o vamos a llenar espacios en las redes sociales y se van a perder allá en el hiperuránio. ¿Qué es lo que queremos dejar? O sea, ¿qué huella queremos dejar? Y qué bien los hombres de bien, dice ahí. Qué diferentes fueron los hombres de bien, dice esta traducción. Pues hombre, de eso se trata, ¿no? No para que quede para la posteridad, no para que dejemos memoria, no se trata de eso. No es para aparentar, no es para una especie de publicidad baratona. No, es porque, hombre, que dejemos huella, que dejemos una impronta, una marca ahí que indique que realmente hemos marcado una diferencia. Si no, bueno, ¿qué sentido tiene? Si no vamos a ser santos, ¿qué vamos a hacer? El Evangelio, ya les digo, es un texto larguísimo con un montón de temas. Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía.
Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. ¿Cómo hacemos? Ok, miren, el inicio es Jesús que después de haber sido aclamado. Ese era el texto que leíamos, de hecho, ayer, ¿no? Pero lo que pasa es que como ayer fue la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, entonces no se ha leído, si fuésemos leyendo la lectura corrida. Recuerden que Marcos tiene 16 capítulos. Y entonces el capítulo 14 es la pasión, el 15 es la muerte y el 16 es la resurrección. Estamos en el capítulo 11. O sea que apenas 2 capitulitos y se nos termina toda la parte narrativa, digamos, del Evangelio de Marcos. Así que por lo tanto, basta está terminando. O sea, la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús que reacciona frente al mercado en el que se ha convertido el templo, y bueno, eso ya lo entendemos. Ahora, en medio de este sándwich, digamos, ese es el jamón, ahí las 2 rodajas de pan serían la historia de la higuera. ¿Ok? Entonces, por eso el núcleo gira alrededor de esto. Son varios temas, pero unidos aquí. Entonces, una higuera que tiene hojas, o sea, si tiene hojas es que está viva. Para empezar, porque luego va a poner que está seca, la higuera se seca, entonces ya no puede producir nada, pero que tiene hojas está viva, pero sin fruto. No nos pasará lo mismo a nosotros. Poquito de hojas, digamos, pero nada de fruto. O sea, aparentemente vivos, aparentemente creyentes, aparentemente llenos de Dios, pero sin Dios, sin los frutos de Dios. Entonces, evidentemente fuerte. Solo que el texto es duro, ¿no? Pero no era tiempo de higos. Pues sí, pero entonces ¿para qué tiene hojas? No sé si me explico. O sea, yo no soy experto en higos, no soy agrónomo. Y los he comido en algún momento, claro. Y en la Tierra Santa, fíjense, cuando estuve por allá tuve la gracia de comer, igual que los dátiles. Sí, pero no, pues. O sea, aquí entra una cosa poco extraña y compleja. O sea, no es tiempo de higos, pero aparenta estar en este tiempo. Y lo mismo nosotros. Muchas veces aparentamos. Por eso, fíjense cómo desemboca la falta de fruto en una enseñanza sobre la oración. Sobre la oración. Cuanto pidan, si lo piden con fe. Esa es la audacia filial, ¿eh? Eso es uno de los elementos. En el catecismo está muy bien explicado esto. Es pedir confiando, es pedir creyendo que ya ocurrió. Esto es una actitud de un hijo que sabe que confía en su padre. No es pedir cualquier cosa tampoco, claro que no, pero es esa actitud madura, de decir, yo sé que mi padre no me abandona, sé lo que le puedo pedir. Bueno, ojalá y que tengamos esa actitud, pero toda oración que no está matizada por la caridad no va a producir frutos. Por eso, cuando se pongan a orar, recuerden si no tienen algo contra alguien. Eso es más bien, parece la explicación que hay en Mateo, por ejemplo, de la explicación del Padre Nuestro, ¿no? Pero aquí la coloca Marcos. Pues está bien también. Una oración no va a ser nunca fructífera, fecunda, cuando no hay el perdón. Les invito a hacer oración. Orar es escucharte, Padre. Antes que yo te hable, me has hablado tú a mí. Me hablabas incluso antes de que yo existiera. Me hablaste al darme la vida, me hablas al darme amor y hacerme persona. Me estás hablando continuamente a través de la vida y el mundo, y también a través de Jesús de Nazaret. A menudo yo no me entero, pero tú no cesas de hablarme.
Me hablas dentro del corazón, no con palabras sonoras, pero hablas fuerte y muy dulce a la vez. Quiero hablarte. Hablarte sin comerciar contigo, sin ofrecerte algo para que tú me des otra cosa, sin pretender convencerte para que me hagas caso. Quiero hablarte. Hablarte con silencios, con miradas, con gestos y también con palabras. Quiero hablarte de eso que tú me comunicas. Hablarte poco a poco, palabra a palabra, sacándolas del fondo del corazón. Palabras preñadas de gratitud y amor. Quiero hablarte a ti, que sé que me quieres. Me cuesta entenderte y hasta conocerte, pero sé con seguridad que me quieres. Quiero hablarte con entera confianza porque soy consciente que me quieres siempre, incluso cuando actúo mal. Tú me escuchas siempre, siempre. Tú me hablas siempre, siempre. Tú me quieres siempre, siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Germán de París, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre, siempre. Feliz viernes para todos.